Esas personas que deseaban formar parte del ejército romano, por lo regular entraban a los 17 años de edad. El servicio era de 25 años, de modo que a los 42 años muchos ya se podían retirar. Pero sobrevivir 25 años en el ejército romano en un tiempo en que no había antibióticos ni rayos X, que no se habían conocido ciertas drogas para mitigar el dolor, no era nada fácil y cualquiera se podía morir de una pequeña infección, porque la penicilina no existía. Así que los que se retiraban eran los más curtidos, los más bravos, los que habían sobrevivido 25 años en el ejército. Para formar parte del ejército romano se tenía que pasar por el adiestramiento más riguroso del mundo. Los soldados romanos caminaban con un promedio de 25 kilos de carga al hombro, pero no solo cargaban las armas, cargaban herramientas de trabajo, de construcción, porque a donde llegaban los romanos siempre construían una base militar, construían tiendas de campaña y todas tenían que ser idénticas, siempre era lo mismo. Y durante su entrenamiento hacían caminatas de hasta 30 kilómetros cargando todo el equipo, ida y vuelta. Era así de fuerte el entrenamiento de ese ejército que se entendía que si un legionario se enfrentaba a 10 enemigos era una pelea limpia, que 10 legionarios podían vencer fácilmente un ejército de 100 y que 1000 legionarios podían vencer a 1000 soldados enemigos. La mayoría de los que entraban al ejército romano eran pobres y no se aceptaban mujeres. Ahora, los líderes sí eran de la nobleza, eran gente de dinero y de posición, pero el soldado en general era pobre y la mayoría no eran ciudadanos romanos, eran de las provincias. Gran parte de los soldados romanos, aunque no lo creamos, eran africanos. La región que más aportaba soldados era un lugar llamado Numidia. Entonces, si alguien alcanzaba el retiro, si sobrevivían esos 25 años, esa persona recibía varios beneficios. El primero era que recibían la ciudadanía romana, en un mundo en el que solamente 5 de cada 100 en el imperio eran ciudadanos romanos, era una gran ventaja. Otro beneficio era que les regalaban una casita. El otro era que cada mes les daban cierta cantidad de sal para que pudieran ellos hacer algo de negocio con ello. Por eso al pago con el tiempo se le comenzó a llamar salario, porque era en especie de sal. Notemos que las casas que recibían los retirados no estaban en Roma, porque el Senado determinó que Roma no podía estar llena de exmilitares, ya que si algún día llegaban a unirse y rebelarse, acababan con ellos. Entonces, así fue que hicieron colonias dispersas por todo el imperio, donde mandaban a los retirados. Eran ciudades grecorromanas y los jefes de cada colonia eran jefes retirados. En el tiempo del Señor Jesús leemos de un lago que se llamaba el Mar de Galilea. Alrededor del lago se encuentran 10 ciudades, la Decápolis, y quienes vivían ahí eran militares retirados. 2 de esas ciudades eran Gadara y la otra era Gerasa. La Biblia nos dice que Jesús llegó ahí. En Marcos 5, a partir del 1 dice, que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Nosotros leemos esta historia y de por sí resulta extraño eso de que alguien viva en los sepulcros. Tenemos que entender algo: los judíos no enterraban a sus muertos como hoy lo hacemos nosotros. Ellos en ese tiempo se buscaba una cueva, ahí ponían el cuerpo durante 2 años. Después de 2 años retiraban los huesos, los ponían en una cajita y se los llevaban a lo que llamaban un osario. Este hombre vivía en las cuevas donde habían sepultado muertos y quizás había algunos cadáveres todavía en algunas de esas cuevas. Dice la Escritura que nadie lo podía atar ni con cadenas, era muy fuerte. Ahora surge una pregunta: ¿no será que haya sido un veterano romano, un veterano del ejército? ¿No será que era alguien que estaba sufriendo de algo que no se pudo diagnosticar sino hasta después de 1980? El trastorno por estrés postraumático. Y durante siglos la literatura y la historia nos han enseñado
Nos han hablado de veteranos, militares y exconvictos que han sufrido para reintegrarse a la sociedad. Por mucho tiempo se le llamó en inglés shell shock, o sea, que aún estaba atónito, asustado por los bombardeos. ¿No sería que este gadareno era un militar del ejército romano retirado? ¿Quién le está haciendo daño? Él mismo. ¿Por qué se golpea? Una de las consecuencias de los problemas y disturbios mentales o de una enfermedad mental es cuando alguien se daña a sí mismo. ¿Por qué lo hacen? Pues muchas veces lo hacen por castigarse a ellos mismos. Podemos hablar de algo que pasa hoy con muchos jóvenes y jovencitas que se cortan, que se hieren, y es que el cerebro segrega algo que se llama endorfinas. En un rato se siente una sensación de bienestar. Es como una droga natural, un tipo de analgésico natural. Pero vemos que aquí no se menciona ninguna familia, ningún familiar. Pues ¿quién quisiera vivir cerca de las tumbas, cerca de los sepulcros? Es como si alguien viviera en el panteón municipal y además pasaba haciéndose daño a sí mismo. Hay personas que no necesitan pasar por un juicio, que no necesitan pasar por una condena ni a un verdugo, porque ellos a sí mismos se han juzgado, se han condenado y se castigan, se golpean, se hacen daño y se convierten en su peor enemigo. Gente herida, gente rota que se hace daño a sí misma, gente que se vuelve su mayor enemigo. ¿Y qué hace la sociedad? La sociedad te dice: tú eres un problema, eres un estorbo, vamos a atarte con cadenas. Quizás hoy no los traten así, pero hay otras maneras. Por ejemplo, con la cápsula verde, con la tableta amarilla, con la pastilla roja. Son psicotrópicos para controlar, para inhibir el temperamento y el dolor, para adormecer a la persona. Yo quisiera llevarles a pensar que cuando llega Jesús a donde está ese hombre que lleva años haciéndose daño, que tenía una fuerza descomunal al grado de romper las cadenas y los grilletes, en cuanto llega Jesús, el demonio se manifiesta y dice la Biblia que se postra y le dice: ¿por qué me atormentas? Estás causando una tormenta dentro de mí. Se está arrodillando ante Jesús, sí, porque aquí vemos la lucha que este hombre tiene entre él y el demonio, entre él y el dolor. Una parte de él quiere sanar, pero la otra lo atormenta. Hay días que él hace planes, así como mucha gente, muchos que están sumergidos en los vicios, en las drogas, en el dolor postraumático, en los traumas que viven, hacen planes para mejorar, para cambiar, para volver a empezar, y al día siguiente se quieren matar, porque no hay esperanza. Y es que este hombre viene y se tira delante de Jesús. Un rabino común le hubiera dicho: tú eres inmundo, yo soy un hombre de Dios, no me puedes tocar ni yo te puedo tocar, porque estaríamos violando la ley de Moisés. Pero no estamos frente a un rabino cualquiera, estamos ante Jesús, el Hijo de Dios, el que no le teme a nuestra impureza, el que no le teme a nuestros pecados, el que no le tiene miedo a nuestra condición, el que no le tiene miedo al qué dirán. Cuando leemos el texto vemos que Jesús no vacila. Cuando aquel le dice, el demonio le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Porque los demonios saben quién es Jesús, y Jesús no vacila, le ordena enseguida: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque la vida humana es preciosa. Este es un hombre creado por Dios para buenas obras. Dios tiene planes para él, para bendecir su vida, no para destruirlo. Así como Dios tiene planes para ti, para mí. ¿Usted me entiende? Dios tiene planes para nosotros. Por eso es que el espíritu inmundo tiene que salir de él. Por eso es que toda condición negativa tiene que salir de cada persona. Ese deseo suicida tiene que escapar, tiene que salir, porque Dios tiene un futuro para este hombre. Y es un futuro glorioso, porque Dios quiere darnos gloria en lugar de ceniza. En la Biblia, cuando se trata de dominar un espíritu inmundo, se le pregunta el nombre: ¿cómo te llamas? Y él responde: Legión me llamo, porque somos muchos. Veamos si esta hipótesis es coherente o no. ¿Qué es una legión? Una legión se componía de 4.800 soldados romanos y otros 4.000 de tropas auxiliares. Quizá si le preguntan a un soldado que peleó en Irán, en Irak, en Vietnam o en el Golfo Pérsico, podría contestar: My name is Special Forces. ¿Cómo te llamas? Por eso supongo que estamos ante un veterano. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. A todos nos atormenta nuestro pasado. No el pasado de otro, es el nuestro el que nos atormenta.
Y luego pasamos años de nuestra vida diciendo, si yo pudiera volver atrás y arreglar el pasado. Nosotros que creemos en Jesús, tenemos una fe distinta. Hay otras creencias, hasta otras religiones que te dicen y que declares que eso no pasó, que niegues lo que pasó. Pero la fe cristiana nos dice que confesemos a Dios todo, porque ese pasado, en vez de negarlo y afirmar que no pasó, ese pasado es redimido y sanado por la fe en Jesucristo. La fe cristiana no dice que niegues tu pasado, sino que se lo confieses a Dios, que seas redimido por la sangre de Cristo. ¿Cómo se llama eso que a usted lo atormenta? ¿Cómo se llama? ¿Abuso sexual? ¿Violencia física? ¿Violencia doméstica? ¿Abandono? ¿Pobreza extrema? La Biblia nos dice enseguida que esos espíritus inmundos salieron, y como no era territorio judío, ahí criaban cerdos que eran impuros para los judíos. Los espíritus se van hacia los cerdos y estos se despeñan hacia el mar. Los que cuidaban los cerdos van y dicen lo que pasó con el gadareno. Llegan los ciudadanos honorables, los ricos, los cuerdos, los santos, y le dicen a Jesús que se vaya de allí. ¿Por qué razón? Porque lo sanaste a él. ¿Era malo eso? No. Pero la sociedad necesita tener a alguien así, alguien a quien culpar, alguien a quien castigar, alguien a quien rechazar. Y la misma sociedad crea a los culpables, algo que la psicología llama el paciente identificado. Y eso en las familias pasa, que cada familia tiene su paciente identificado. En la iglesia pasa. ¿Quién es el problema? ¿Es ese o es aquel? Mientras los demás sigan y obedezcan al jefe o al líder, todo estará bien. Pero la realidad es que si en una familia, en una iglesia, un miembro está mal, todo el sistema está enfermo. Por eso la sociedad muchas veces no tiene cura. Si la iglesia no ha sido sanada, no puede influir positivamente en la sociedad. Pero en cada país, en cada época, en cada sociedad, el problema tiene un nombre distinto, pero es el mismo problema y la misma necesidad. Pero el mundo los necesita y por eso los fabrica. Sin embargo, Dios, que se ha revelado en Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu Santo, no quiere ni necesita que usted y yo sigamos sufriendo. Pero hermano, pastor, es que en la otra iglesia me enseñó, el gran siervo de Dios me enseñó que yo debo sufrir y que si no soy santo, Dios no me ama. Miren, es cierto que el sufrimiento es parte de la vida, pero el sufrimiento no es ningún detergente. Ustedes saben que lo único que limpia el pecado es la sangre del Cordero de Dios. Y por eso yo les invito en el nombre del Señor, es una invitación a que usted tome un paso hacia su sanidad, que usted le crea a Dios, que deje de escuchar esas voces que le dicen, tú no mereces, tú nunca vas a poder. Usted debe creer en el poder de Dios, porque cuando usted es parte de un sistema familiar enfermo y cambia, el sistema se vuelve en contra suya. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? No podemos vivir y estar pendientes del otro, porque como hicieron con este hombre, querían que siguiera siendo él su mayor enemigo. Ellos querían que se siguiera haciendo daño, porque de esa manera lo dominaban. Pero Dios vino, lo rescató, lo liberó, y nos dice que le creamos a Él, que creamos a Jesús, que tomemos una decisión de fe hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.